Hay un momento, un instante tan pequeño que casi nadie nota, en el que tu energía se detiene por completo. No suena una alarma. No pasa nada dramático. No hay un aviso del universo. Pero ahí, justo ahí, es donde empieza todo lo que después llamas cansancio, falta de motivación o simplemente un mal día. Y lo más curioso es que ese momento ocurre más veces de las que imaginas, y casi siempre lo ignoras. Piensa en esto. Estás en tu rutina, avanzando normal, y de repente te llega un mensaje que no esperabas. Una frase corta, un "podemos hablar", de alguien que te incomoda, o un comentario pasivo-agresivo en el trabajo, o un recuerdo que te cayó encima sin pedir permiso. Nada muy fuerte, nada que contarle a alguien, pero dentro de ti, algo se cierra, algo se tensa. Tu cuerpo sigue, tu mente sigue, pero tu energía se congela. Y tú ni te enteras. A eso le llamo un microcolapso energético. Es pequeño, sí. Es sutil, sí. Pero es el tipo de grieta que, si no la ves, termina drenándote todo el día sin que entiendas por qué. Te pongo una historia que quizás se parece a la tuya. Imagina que estás por comenzar tu mañana. Te preparas café, respiras profundo, te dices, hoy sí rindo. Sientes incluso un pequeño entusiasmo. Pero antes de dar el primer sorbo, ves un correo del trabajo con el asunto, necesito que revises esto urgente. Ni lo has abierto y ya te invadió una tensión leve. Nada grave, pero sutilmente tóxica. Esa tensión te cambia el microgesto de la cara, te cambia el ritmo al respirar, te cambia la forma en la que agarras la taza. Y lo peor, te cambia la manera en la que vas a percibir todo el resto del día. Ese es el microcolapso. Ese es el bloqueo invisible. Y ocurre en menos de un segundo. No es dramático, no es espiritual en el sentido cliché. No es un "te bajó la vibración" como repiten por ahí. Es algo mucho más básico, más humano, más profundo. Es el instante en el que tu campo interno se rompe con una interpretación automática que tú no decidiste conscientemente. Y lo dejaste pasar. Ese segundo exacto es el que más determina tu energía diaria. Mucho más que dormir 8 horas, que tomar agua, que hacer ejercicio. Porque ese microsegundo puede secuestrar tu atención durante horas, incluso sin que lo notes. Y aquí viene lo fuerte. Si no reconoces esos microcolapsos, tu vida empieza a sentirse pesada, aunque en tu exterior todo siga igual. Y tú sigues avanzando como si nada, pero con el freno de mano emocional puesto. La buena noticia es que, una vez que entiendes qué está pasando, puedes detener ese bloqueo antes de que tome el control. Pero para eso necesitas escuchar esto, porque lo que te voy a decir ahora no tiene nada que ver con chakras ni vibraciones, y aún así lo explica todo. La mayoría de personas cree que sus bloqueos energéticos vienen del estrés, de la gente complicada, de la mala vibra del ambiente, como si la energía fuera un cristal delicado que cualquiera puede romper con solo mirarte mal. Y claro, suena lógico. Cuando estás cansado, cuando alguien te habla mal, cuando en el trabajo te cargan más de lo que puedes, es fácil señalar afuera y decir, me bloquearon. Pero aquí está el punto incómodo. Eso es solo la superficie. Piénsalo. Te levantas con buena intención, con ese mini impulso de hoy sí. Caminas motivado al trabajo o te sientas a empezar tu día, y en cuestión de minutos, todo se siente más pesado. Culpa automática, debe ser el estrés. O peor, es que la gente me drena. Y sí, el estrés existe. Y sí, hay personas agotadoras. Pero no es ahí donde se origina el bloqueo. Eso es lo que tú sientes, no lo que lo causa. Te pongo algunos escenarios que quizá te resultan familiares. Llegas al trabajo, entras a la oficina o abres la laptop. Ves que tu jefe dejó un comentario seco, directo, sin filtro. Tú lo lees, no dices nada, pero por dentro sientes un bajón. Ahí mismo tu energía se reduce. Tú le llamas estrés. Pero ese no es el origen. Eso es solo el detonante superficial. Una conversación en casa,
Alguien de tu familia te hace una observación que no pediste. Una frase pequeña, una crítica disfrazada de te lo digo por tu bien. Te molesta, claro, pero no lo dices. Lo guardas en ese espacio interno donde metes todo lo que no quieres procesar. Y aunque solo pasaron 10 segundos, tu energía ya se dobló, como si se hubiera fruncido. Una discusión absurda. Estás hablando con alguien, y sin darte cuenta, la conversación se convierte en una especie de pulso emocional. Una frase, una mirada, un tono, y ya estás sintiendo que perdiste el control del ambiente. Sin darte cuenta, tu energía se desorganiza, y tú piensas, es que esta persona me drena. Suena lógico, pero no es la causa real. El cansancio del día. Vuelves a casa y dices, no doy más. Pero si te detienes un segundo, te darías cuenta de que no es el cuerpo, ni es el día, ni son las personas. Fue esa acumulación silenciosa de microtensiones que tu mente interpretó de forma automática, como si fueran amenazas. Y esta es la parte clave. Tú crees que el bloqueo lo provocó el exterior porque es lo más visible. Es lo que puedes señalar y decir, ahí empezó todo. Pero tu energía no se bloquea por lo que ocurre, sino por lo que interpretas sin darte cuenta. La explicación suena lógica, pero es incompleta. Lo que realmente bloquea tu energía es algo que no estás viendo. Algo que pasa dentro de ti sin pedir permiso. Algo que Greenberg entendió de una forma que puede cambiar por completo cómo te relacionas con tu día, con tu mente y contigo mismo. Y eso es exactamente lo que viene en el siguiente capítulo. ¿Listo para verlo sin filtros? Aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Porque para Jacobo Greenberg, la conciencia no es una cosa misteriosa ni un concepto espiritual abstracto. Para él, la conciencia es un campo. Un tejido vivo. Una red que une lo que percibes afuera con lo que interpretas adentro. Y ese campo, al que llamó campo sintérgico, es la base de todo lo que sientes como energía. No es magia. No es esoterismo. Es percepción organizada. Según Greenberg, tu cerebro no solo recibe información, la crea. Toma el mundo, lo filtra, lo interpreta y le da forma. Es como si tu mente tejiera constantemente una especie de mapa para entender la realidad. Ese mapa es tu campo. Y cada experiencia, cada conversación, cada pensamiento, lo está modificando. Ahora, aquí viene la clave. La energía no se bloquea afuera. Se bloquea en la manera en que tú armas ese mapa. Cuando algo ocurre, una palabra, un gesto, un evento, tú no reaccionas a lo que pasó. Reaccionas al significado que tu campo le dio. Eso es lo que Greenberg descubrió. Eso es lo que casi nadie te dice. No es el mundo lo que te detiene. Es la interpretación automática que tu campo construyó y que tú ni siquiera notaste. Para entenderlo mejor, vamos a un ejemplo cotidiano, de esos que parecen insignificantes pero que determinan tu energía sin que lo veas. Imagina que estás manejando. Buen día, música relajada, vas tranquilo, todo fluye, hasta que, de la nada, alguien se mete en tu carril sin poner la direccional. Apenas unos segundos. Un gesto común, casi rutinario. Pero en tu campo, en ese tejido interno que filtra la realidad, ocurre otra cosa. Tu mente interpreta ese acto como falta de respeto, injusticia, amenaza o invasión. No lo piensas, no lo analizas, solo lo sientes. Y ese sentir altera tu campo completo. De un segundo a otro, tu cuerpo se tensa, tu respiración cambia, tu atención se contrae. Si lo miras desde afuera, no pasó nada grave. Si lo miras desde adentro, tu campo se hizo un nudo. Ese nudo es el bloqueo. No vino del conductor. No vino del tráfico. No vino del ambiente. Vino de la interpretación silenciosa que tu conciencia construyó en menos de un parpadeo. Y Greenberg decía algo fascinante. Cuando tu campo se distorsiona, tu energía no desaparece, simplemente se vuelve inaccesible.
Por eso hay días donde sientes que tienes energía pero no puedes usarla. Días donde quieres avanzar, pero te sientes desconectado. No es falta de fuerza, no es mala vibra. Es que tu campo está torcido por microinterpretaciones que jamás detuviste a observar. Y aquí viene lo poderoso. Si tú puedes ver cómo interpretas la realidad, puedes liberar tu energía. Si puedes detectar el momento exacto donde tu campo se distorsiona, puedes cambiarlo. Y si puedes cambiarlo, no hay bloqueo que dure más de unos segundos. Esto cambia todo, porque deja de ser un problema del mundo y empieza a ser un poder que tú sí puedes recuperar. En el siguiente capítulo, entramos al corazón del asunto, la causa real del bloqueo energético. Y ahí es donde aparece el verdadero eslabón perdido. Aquí es donde aparece el verdadero eslabón perdido. El punto exacto donde tu energía se congela sin que tú lo notes. Y no es estrés, no es cansancio, no es mala vibra de nadie. Es la interrupción de la unión entre tu percepción y tu atención. Greenberg decía que tu conciencia funciona como una danza. Lo que percibes y lo que atiendes deben moverse juntos. Cuando ambos están sincronizados, tu campo fluye. Tu energía circula sin esfuerzo. Tu mente se siente clara. Tu cuerpo responde. Tu vida avanza. Pero basta un microsegundo para romper esa unión. Un microjuicio. Una interpretación automática. Una resistencia interna que aparece de golpe. Ese instante, tan pequeño que lo confundes con cosas normales del día, es lo que realmente dobla tu campo. Como si tuvieras una hoja de papel perfecta, y de pronto la arrugaras con los dedos sin darte cuenta. Y cuando tu campo se dobla, tu energía deja de estar disponible. No desaparece, no se pierde, solo se congela detrás de esa distorsión. Vamos a verlo con ejemplos de la vida real, de esos que todos hemos vivido pero nunca analizamos. Ejemplo 1. El correo que te molesta. Estás trabajando en paz, avanzando bien, incluso concentrado. Entra un correo. Lo abres. Viene con un tono seco, exigente, casi frío. Lo lees una vez. Sientes un pequeño interno. No dices nada. Sigues trabajando. Pero tu atención dejó de estar en lo que haces y empezó a pararse sobre la emoción del correo. Tu percepción dice, es solo un mensaje. Tu atención dice, esto me cayó mal. Se separan. La danza se rompe. Tu campo se dobla. Y tú pasas el resto del día sintiendo que todo te pesa. Ejemplo 2. Un recuerdo del pasado. Vas manejando o cocinando, y de la nada recuerdas una discusión antigua, un error, una deuda emocional. No pasó nada en el presente, pero tu mente lo trajo de vuelta. De inmediato lo juzgas, no debería haber hecho eso, ¿por qué sigo pensando en esto? Ese juicio automático separa percepción y atención. El presente queda por un lado, tú por otro. Tu campo pierde coherencia. Y tu energía cae. Ejemplo 3. Una deuda pendiente, literal o emocional. Sabes que tienes que hacer algo, pagar una factura, llamar a alguien, responder un mensaje importante. Pero lo postergas. Cada vez que piensas en eso, sientes resistencia. Esa resistencia crea fricción interna. Y la fricción es la forma más silenciosa de distorsión del campo. Pierdes claridad. Pierdes dirección. Pierdes energía. El patrón es siempre el mismo. No es el correo. No es el recuerdo. No es la deuda. Es la ruptura sutil entre lo que percibes y a lo que prestas atención. Ese quiebre interno es lo que te deja sin fuerza, sin motivación, sin claridad. La buena noticia es que si entiendes esto, puedes detener el bloqueo antes de que tome el control. Y puedes volver a unir percepción y atención en segundos. En el siguiente capítulo te voy a mostrar los 3 síntomas infalibles que te confirman que tu campo ya está distorsionado, aunque tú creas que solo estás cansado. Hay señales tan claras, tan contundentes, que si las aprendes a reconocer nunca más vas a confundirte pensando que estás simplemente cansado. Porque cuando tu energía está bloqueada por una distorsión interna,
Tu cuerpo, tu mente y tu campo empiezan a mostrar fallas en patrones muy específicos. Y hoy vamos a ver los 3 síntomas que nunca fallan. 3 señales que tu interior grita, aunque tú sigas haciéndote el fuerte. Vamos con la primera. 1. Ruido mental aunque estés en silencio. Ese es el clásico. Estás en un lugar tranquilo, nadie te molesta, no hay caos afuera, pero dentro de tu cabeza hay un murmullo constante. Listas pendientes, diálogos que te inventas, discusiones que no existen, escenarios que no han pasado. Tu cuerpo está en calma, pero tu mente está corriendo. Ese ruido no aparece porque piensas mucho. Aparece porque tu percepción está en un punto y tu atención en otro. Esa separación genera un eco interno, como si 2 partes de ti hablaran al mismo tiempo sin ponerse de acuerdo. Ese eco es el ruido mental. No es que tu mente no se calle, es que tu campo está desorganizado. 2. Sensación de que todo cuesta más de lo normal. Este es brutal, porque es el síntoma que se siente más físico. Te levantas, haces tus tareas, empiezas tu día, pero todo pesa. Cosas simples como enviar un mensaje, recoger algo del piso o tomar una decisión te toman más tiempo y más energía de lo que deberían. Y tú dices, estoy agotado. Pero la verdad es que no estás agotado, estás bloqueado. Cuando tu campo se distorsiona, la energía no fluye de forma directa. Es como caminar con agua hasta la cintura. Avanzas, pero cada paso te pide doble esfuerzo. Por eso todo cuesta más. No porque estés mal, sino porque estás desconectado del flujo que normalmente te sostiene. 3. Desconexión emocional con cosas que antes te importaban. Este es el síntoma más silencioso y el más peligroso. De pronto ya no sientes entusiasmo por lo que normalmente te hacía bien. Las cosas que te motivaban, que te daban alegría, que antes te levantaban, ahora te parecen planas, neutras, sin brillo. No es depresión, aunque se parezca. No es flojera, aunque lo disimules como tal. Es un apagón de tu campo. Cuando la percepción y la atención se separan, tu energía deja de estar disponible para conectar con lo que amas. No porque no te importe, sino porque tu sistema está ocupado sosteniendo la distorsión. Y al sostenerla, no te queda energía libre para sentir. Por eso la desconexión emocional es un síntoma tan importante. Porque te está diciendo, hey, no estás tú. Algo dentro de ti está tensionado. Y ahora viene lo verdaderamente importante. Tú puedes identificar el ruido mental. Puedes sentir cuando todo pesa. Puedes notar la desconexión. Pero lo más importante no es cómo se siente, sino cómo se desbloquea. Y eso es justo lo que viene ahora. Vamos a entrar al método práctico que Grinberg proponía para restaurar tu campo y recuperar tu energía en minutos. Ahora que ya sabemos cómo se bloquea la energía, es momento de hablar de la parte que todos esperan, cómo desbloquearla. Y la buena noticia es que no necesitas rituales complicados, no necesitas meditar horas ni cambiar tu vida de la noche a la mañana. Según Jacobo Grinberg, todo empieza con pasos simples y precisos que puedes aplicar en segundos. El desbloqueo ocurre en 3 movimientos clave: detener la sobreinterpretación, reunificar percepción y atención, y crear un espacio interno neutro. Vamos uno por uno. 1. Detener la sobreinterpretación. Esto suena más complicado de lo que es. Todos tenemos esa voz interna que toma cualquier pequeño detalle y lo amplifica. Un correo, una frase, un gesto. Esa voz dice, esto es terrible, no voy a poder, me están fallando. Lo que Grinberg nos enseña es que ese es el primer punto de distorsión. Detener la sobreinterpretación significa tomar conciencia del momento exacto en que la mente empieza a inventar historias. Solo eso. Observa, ok, esto es un correo. Esto es una frase. Eso es un gesto. Nada más. Sin juzgar, sin dramatizar, sin añadir significado extra. Con ese pequeño acto, la distorsión empieza a soltarse. 2. Reunificar atención y percepción.
Este es el corazón del desbloqueo. Cuando tu percepción y tu atención están separadas, tu campo se dobla y la energía se congela. La práctica aquí es simple: llevar tu atención al mismo lugar donde está tu percepción. Un ejemplo rápido: estás leyendo ese correo que te molestó. Tu percepción lo ve como un texto, tu mente lo interpreta como ataque. Para reunificar, simplemente lleva tu atención a lo que realmente ves, sin añadir historia. Observa las palabras tal como son, escucha el tono, nota tu respiración mientras lees. Eso alinea percepción y atención y tu campo empieza a desenredarse. 3. Crear un espacio interno neutro. Una vez reunificados percepción y atención, necesitas un espacio donde la energía pueda fluir de nuevo. Eso es el espacio interno neutro, un lugar dentro de ti donde no hay juicio, no hay historia, solo presencia. Puedes hacer esto en segundos. Respira profundo. Observa cómo tu cuerpo se siente. Reconoce la situación, pero sin reaccionar. Siente que dentro de ti hay un espacio libre, limpio, donde tu energía puede moverse otra vez. Y aquí viene el ejemplo guiado de 10 segundos que puedes hacer ahora mismo. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo y reconoce cualquier tensión. Observa un pensamiento o emoción que te esté molestando. Sin juzgarlo, imagina que tu atención y tu percepción se juntan en ese momento. Siente cómo tu cuerpo se relaja y tu energía vuelve a circular. Eso es todo. No toma más de 10 segundos, pero si lo haces conscientemente, es suficiente para liberar el bloqueo y recuperar tu flujo energético. En el siguiente capítulo, vamos a ver ejercicios prácticos y cortos que puedes incorporar en tu día a día, para que no solo desbloquees tu energía en un momento puntual, sino que la mantengas libre constantemente. Ahora que ya sabes cómo se bloquea tu energía y cómo desbloquearla, es momento de llevarlo a la práctica. Lo mejor de estos ejercicios es que son simples, rápidos y puedes hacerlos en cualquier momento del día, incluso en la oficina, en casa o mientras esperas algo. Hoy vamos a ver 3 herramientas poderosas: el escaneo de 20 segundos, el cambio de foco neutral y la frase de desactivación inmediata. Te voy a explicar cómo hacerlas con ejemplos claros para que las pruebes hoy mismo. 1. El escaneo de 20 segundos. Este ejercicio te permite identificar de manera rápida dónde está tu energía bloqueada. ¿Cómo hacerlo? Cierra los ojos por unos segundos o simplemente baja la mirada. Haz un recorrido rápido por tu cuerpo: cabeza, cuello, hombros, brazos, torso, piernas. Nota dónde sientes tensión, rigidez o incomodidad. No trates de cambiar nada todavía, solo observa. Ejemplo: estás en la oficina y sientes que tu hombro derecho está rígido mientras revisas emails. Ese es un microbloqueo. Solo con notarlo conscientemente, tu atención y percepción se reunifican, y tu campo comienza a desenredarse. No necesitas más de 20 segundos. 2. El cambio de foco neutral. Este ejercicio ayuda a romper interpretaciones automáticas que distorsionan tu energía. ¿Cómo hacerlo? Identifica un pensamiento que te esté molestando o preocupando. Ahora, sin intentar solucionarlo, cambia tu foco a algo neutral. Un objeto en la habitación, la sensación de tus pies en el suelo, o incluso tu respiración. Mantén la atención en ese punto neutral por 15-20 segundos. Ejemplo: recibiste un mensaje que te irritó. Tu primera reacción es enredarte en la historia del mensaje. En lugar de eso, observa tu taza de café, siente la textura del escritorio o escucha un sonido cercano. Tu atención deja de alimentar la distorsión y tu campo empieza a desenrollarse. 3. La frase de desactivación inmediata. Esta es una herramienta rápida para detener el juicio automático y reiniciar tu energía. ¿Cómo hacerlo? Cada vez que notes que tu mente se enreda en un pensamiento que te bloquea, di mentalmente o en voz baja: esto es solo un pensamiento, no define mi energía. Siente cómo tu atención vuelve al presente y tu energía comienza a fluir de nuevo. Ejemplo: estás recordando un error del pasado y te sientes tenso.
Repite la frase: esto es solo un pensamiento, no define mi energía. Inmediatamente, la tensión se reduce, tu respiración se calma y tu campo recupera espacio para circular. La belleza de estos 3 ejercicios es que no requieren horas, ni meditaciones complicadas, ni nada externo. Solo conciencia y práctica consciente. Puedes hacerlo en cualquier momento. Antes de una reunión, después de un correo molesto, al despertar o incluso mientras conduces. Si los practicas de manera constante, empezarás a notar un cambio profundo. Más claridad mental, más energía, más conexión con lo que realmente importa. En el próximo capítulo, vamos a revelar la gran verdad sobre tu energía, que nunca estuvo bloqueada realmente, solo necesitaba que aprendieras a acceder a ella. Y aquí llegamos al momento que cambia todo, la verdad que casi nadie te dice sobre tu energía. Durante años, quizá pensaste que estabas bloqueado, que algo externo te quitaba fuerza, claridad o motivación, que el estrés, las personas difíciles, el ambiente, o incluso tu pasado, podían detener tu energía. La revelación es sorprendente, liberadora y a la vez, profundamente simple. Tu energía nunca estuvo bloqueada. Lo que sí estaba bloqueado era tu acceso a ella. Todo lo que te hacía sentir débil, desconectado o agotado, no era una pérdida de fuerza, sino una distorsión en tu campo interno, un cierre sutil entre tu percepción y tu atención. Esa separación silenciosa hacía que tu energía no pudiera fluir, aunque siempre estuviera ahí, esperando por ti. Greenberg lo explica así: tu energía es como un río subterráneo. No importa cuán secos parezcan los canales, el agua siempre está allí, moviéndose bajo tierra. Lo que cambia es tu capacidad de abrir compuertas, de conectar con ese flujo invisible. Mientras no actúes sobre tu percepción y atención, mientras no reúnas tu foco, seguirás sintiendo que el río se secó. Pero en realidad, siempre estuvo corriendo. Piensa en todas esas veces que te sentiste bloqueado. Un proyecto que no avanzaba, una conversación que no podías tener, una emoción que no surgía. Ahora míralo bajo esta nueva perspectiva. No era que la fuerza se hubiera ido. Era que tu campo estaba doblado, que tu atención estaba separada de tu percepción, que tu interpretación automática había creado un freno invisible. Y aquí viene el cambio más poderoso. Cuando tú vuelves, la energía vuelve. Eso significa que no necesitas buscar afuera, no necesitas cambiar todo a tu alrededor, no necesitas que alguien te libere la fuerza. Todo empieza con una decisión consciente de regresar a tu propio campo, de alinear percepción y atención, de crear ese espacio interno neutro que te permite sentir, pensar y actuar con flujo. Imagina por un momento que toda tu energía de los últimos días, semanas o meses estaba ahí, escondida, esperando por ti. Todo ese impulso vital, todas tus ganas de crear, de amar, de avanzar, de sentir alegría. Todo intacto. Solo necesitabas reconectar. Y la buena noticia es que ahora ya sabes cómo hacerlo. Identificar microcolapsos, detener la sobreinterpretación, reunificar atención y percepción, usar ejercicios prácticos de octubre de 20 segundos. Cada vez que los practicas, estás desbloqueando lo que siempre fue tuyo. La frase que quiero que recuerdes y repitas cada vez que sientas que la energía se va, que el cansancio te atrapa o que todo parece pesado, es esta: la energía vuelve cuando yo vuelvo. No es solo un mantra, es un reencuadre profundo, un recordatorio de que la fuerza siempre está dentro de ti, que cada vez que tomas conciencia, cada vez que observas tu campo, cada vez que reunificas tu percepción y atención, estás desbloqueando la vida que mereces vivir con claridad, motivación y poder. Tu energía no depende del mundo, depende de ti, y ahora que lo sabes, nada volverá a sentirse igual. Antes de despedirnos, vamos a recapitular todo lo que hemos descubierto juntos en este viaje. Porque lo que acabas de aprender no es teoría, es algo que puedes aplicar hoy mismo, y que tiene el poder de cambiar la forma en que experimentas tu energía, tu atención y tu vida entera. Primero, entendimos que los bloqueos energéticos no vienen de afuera.
No son el tráfico, no son las personas difíciles, no es el universo conspirando contra ti. La verdadera causa está dentro, en esos microcolapsos que ocurren cuando tu percepción y tu atención se separan. Esos momentos diminutos, casi imperceptibles, que doblan tu campo y congelan tu energía sin que lo notes. Luego vimos los síntomas que te delatan cuando tu energía está bloqueada. El ruido mental que no desaparece ni en silencio. La sensación de que todo cuesta más de lo normal, aunque las tareas sean simples. La desconexión emocional con cosas que antes te importaban. Identificarlos es fundamental porque reconocer el bloqueo es el primer paso para recuperar tu poder interno. Después aprendimos el método práctico para desbloquear la energía según Greenberg. Detener la sobreinterpretación, para no darle historias innecesarias a tu mente. Reunificar percepción y atención, para que tu campo vuelva a estar alineado. Crear un espacio interno neutro, donde tu energía pueda circular libremente. Y no solo hablamos de teoría. Te di ejercicios concretos que puedes hacer en segundos. El escaneo de 20 segundos, para localizar tensión o bloqueos. El cambio de foco neutral, para soltar interpretaciones automáticas. La frase de desactivación inmediata, que corta el juicio y devuelve el flujo a tu energía. Todo esto tiene un efecto transformador inmediato. Sentirás tu campo más libre, tu mente más clara y tu energía más accesible. Porque la verdad final, la revelación que Greenberg nos deja, es esta. Tu energía nunca estuvo bloqueada, solo necesitabas aprender a conectarte con ella. Y ahora ya sabes cómo hacerlo. Así que mi invitación es simple. Pruébalo hoy mismo, en un momento en que te sientas drenado o desconectado. Haz el escaneo, cambia el foco, di tu frase. Siente cómo tu energía vuelve. Y si funciona, que te aseguro que funcionará, vamos a seguir creciendo juntos, aprendiendo a vivir con más claridad, fuerza y presencia. Si este video te ayudó a entender algo que nunca antes habías visto sobre tu energía, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos que te enseñan a conectar contigo mismo y con tu poder interno. Y comparte este video con alguien que también pueda estar sintiendo esos bloqueos sin entender por qué. Hazlo porque mereces que más personas descubran la verdad sobre su energía y empiecen a vivir con flujo, fuerza y claridad. Recuerda, cada vez que aplicas estos ejercicios, cada vez que observas tu campo y reunificas percepción y atención, estás desbloqueando tu vida. La energía vuelve cuando tú vuelves. Y ahora, tienes las herramientas para hacerlo a diario. No esperes. Hazlo ahora. Comparte y suscríbete. Tu energía, y la de los que amas, lo agradecerá.